Un intervalo es la distancia que existe entre dos grados o notas. Estos grados pueden ser conjuntos, es decir, consecutivos, o disjuntos, que es lo mismo decir no consecutivos. Para calcular un intervalo se debe comenzar desde la nota inicial hasta la nota final, incluyendo ambas en esta cuenta. Por ejemplo, desde un Do4 hasta un La4 tenemos un intervalo de sexta ascendente. Por el contrario, desde un Do5 hasta un La4 tendremos una tercera descendente. Clasificación de los intervalos. Las distancias entre los intervalos puede ser variable dependiendo de algunos factores, como la escala que se usa, si poseen alguna alteración que no corresponde a la tonalidad, etc. La clasificación general de los intervalos es menores, mayores, justos, aumentados, disminuidos, superaumentados y subdisminuidos. Las clasificaciones más usadas son mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos. Para tener una referencia de partida sobre la clasificación de los intervalos, podemos usar como modelo la escala de Do mayor, analizando las distancias que hay desde el primer grado en relación hacia los demás. Desde Do hasta Re tenemos un tono, y a su vez también tenemos una segunda. Entonces podemos decir que, como estamos en la escala mayor, esta segunda es mayor y que toda segunda mayor posee un tono. Desde Do hasta Mi tenemos una tercera. Esta distancia tiene dos tonos. Entonces podemos decir que toda tercera mayor posee dos tonos. Desde Do hasta Fa tenemos una cuarta, pero esta cuarta es justa. Los intervalos justos son justos, no son mayores ni menores. Más adelante veremos por qué son justos. De acá podemos deducir que una cuarta justa tiene dos tonos y un semitono. De Do a Sol hay una quinta justa, es decir, hay tres tonos y un semitono. Desde Do hasta La hay una sexta mayor, es decir, que tenemos cuatro tonos y un semitono. Desde Do hasta Si hay una séptima mayor, es decir, cinco tonos y un semitono. Y desde Do hasta el siguiente Do de la siguiente octava, tenemos una octava justa, es decir, 5 tonos y 2 semitonos. Podríamos seguir desde Do hasta el siguiente Re, que sería una novena mayor, que tendría 6 tonos y 2 semitonos, y así sucesivamente. Pero por ahora vamos a centrarnos únicamente en la octava, para comprender un poco mejor cuál es la clasificación de los intervalos. Teniendo en cuenta que estamos usando la escala mayor para la comprensión de estos intervalos, debemos recordar que en esta escala encontramos intervalos mayores y justos. Para clasificar los intervalos se hace a través de la resta o la adición de semitonos. Es decir, a un intervalo mayor, si yo le quito un semitono, se convierte en un intervalo menor. Si le quito dos semitonos, se convierte en un intervalo disminuido. Por el contrario, si yo le aumento un semitono, se convierte en un intervalo aumentado. La misma lógica es la que debe usarse para el análisis de los intervalos menores. Por ejemplo, si yo le aumento un semitono a un intervalo menor, se convierte en mayor. Si le aumento dos semitonos, se convierte en aumentado. Diferente es el intervalo justo, que como se dijo recién, es un intervalo que no es mayor ni menor. Entonces, a un intervalo justo, si yo le aumento un semitono, se convierte en aumentado. Y si yo le saco un semitono, se convierte en disminuido. Algo muy importante a tener en cuenta es que a nosotros nos debe interesar la cantidad de tonos y semitonos que encontramos en el intervalo, no el orden de aparición de estos. Vamos a ver algunos ejemplos de los intervalos. Una sexta mayor, por ejemplo, desde Do hasta La, contiene 4 tonos y un semitono. Si yo le resto un semitono, obtendré una sexta menor, es decir, desde Do hasta La bemol. Si yo le resto 2 semitonos, tengo una sexta disminuida, es decir, desde Do hasta La doble bemol. Si yo le aumento un semitono desde un Do hasta un La, tendré una sexta aumentada, es decir, desde Do hasta La sostenido. Con los intervalos justos pasa exactamente lo mismo. Vamos a tomar este ejemplo, una quinta justa desde Do hasta Sol. Una quinta justa tiene 3 tonos y un semitono. Entonces, si yo le resto un semitono, es decir, desde un Do hasta un Sol bemol, tendría una quinta disminuida.
Y si yo por el contrario le aumento un semitono, tendría una quinta aumentada, entonces me quedaría desde Do hasta Sol sostenido. Si tuviese que resolver un intervalo, por ejemplo desde Re hasta Sol sostenido, tendría que contar nota a nota cuál es la distancia y qué cantidad de tonos y semitonos tengo. Para empezar, tengo una cuarta, que es Re, Mi, Fa y Sol. Entonces es una cuarta ascendente. Ahora analizo la clasificación de este intervalo. De Re a Mi hay un tono. De Mi a Fa hay un semitono. De Fa a Sol hay un tono. Esto nos da una cuarta justa, pero nosotros tenemos acá un Sol sostenido. Es decir que esa cuarta justa se le aumentó un semitono. Entonces, recordando la clasificación de los intervalos, esta cuarta es aumentada, porque tiene 2 tonos y 2 semitonos.